100, que en este caso es el que me representa el número n del que hablábamos en esta parte. Por el contrario, si nosotros tenemos ahora una función exponencial o una exponencial en donde vemos que 2 a la quinta es igual a 32, entonces nosotros podemos convertir esta exponente en un logaritmo de la siguiente manera. La base es 2, entonces aquí vamos a escribir logaritmo de base 2. ¿De qué número se trata? Del 32. Entonces aquí sería logaritmo en base 2 de 32 y esto sería igual al exponente que es 5, es decir, el logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque 5 es el exponente al que hay que elevar la base para que me dé el número 32. De igual manera, aquí tenemos un logaritmo de base 12 que queremos obtenerlo del número 144 y nos presentan una L. ¿Quién sería L? Bueno, pues L es el exponente al que hay que elevar la base para que me dé 144. Aquí claramente podemos observar que L tendrá que ser 2, de tal forma que 12 al cuadrado me da 144. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un logaritmo que no se ajusta a la calculadora que tenemos? Es decir, cuando tenemos un logaritmo de base 7, de base 6, de base 5, de base 9, pues lo que tenemos que hacer es aplicar otra propiedad que los logaritmos cumplen. Y se trata de lo siguiente: si yo tengo un logaritmo de un cierto número y de cierta base a, que no es ni 10 ni e, entonces lo que podemos hacer es escribir un logaritmo de base 10 de este número y luego dividirlo entre el logaritmo de base 10 también de la base correspondiente. Aquí está escrito logaritmo de base 10 del número x entre el logaritmo de base 10 de a. Entonces, con este método nosotros ya podemos obtener, si no tenemos una calculadora científica que nos los dé directamente o que nos permita asignar la base, entonces podemos hacer esto y ya podemos utilizar una calculadora. Claro, aquí va a tener un valor numérico, aquí también va a tener un valor numérico y lo que tenemos que hacer es dividir. De igual manera, esta propiedad se cumple para un logaritmo natural, es decir, aquí también podríamos leer logaritmo natural de x, aquí sería e, entonces aquí lo que escribiríamos sería logaritmo natural de x sobre logaritmo de base e de la base, que en este caso sería e. Por lo tanto, entonces, miren, aquí tengo un ejemplo, sería logaritmo de base 7 del número 342. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos una calculadora, obtenemos el logaritmo en base 10 del número 342 y luego lo vamos a dividir entre el logaritmo en base 10 del número 7. Obviamente estos son dos números comunes, se hace la división y entonces ya tendríamos el logaritmo del número 342 en base 7. O sea, como se pueden dar cuenta, no es tan complicado, lo único que tenemos que hacer es entender. Y para finalizar, vuelvo a repetir, ¿qué cosa es un logaritmo? Un logaritmo es un exponente al que hay que elevar la base para que me dé el número, en este caso, 342. Por lo tanto, entonces, estas son algunas características de los logaritmos. Existen unas propiedades que nosotros vamos a nombrar y que vamos a utilizar ya en el aspecto del desarrollo como preámbulo para poder resolver ecuaciones.